Resumen al capítulo 50. 1. La validez lógica de los argumentos. En un argumento cualquiera, lo que le interesa a la lógica es el nexo necesario entre las premisas y la conclusión, independientemente de los contenidos concretos. Para comprobar esa validez lógica, se han establecido ciertas leyes de inferencia. 2. Las reglas de inferencias. Son de dos clases: leyes de implicación y leyes de equivalencia. Las primeras expresan diversas combinaciones que se pueden establecer entre proposiciones copulativas, disyuntivas y negativas para desembocar en una implicación. Las segundas expresan una doble implicación, es decir, utilizan el signo de identidad. Conviene tener presente el resumen de las leyes de inferencias que se mencionan en los principales autores. A. Leyes de implicación. 1. Modus ponendo ponens, que se abrevia como MWP. En el caso de condicional de P con respecto a Q, luego P, por lo tanto Q. 2. Modus tollendo tollens, que se abrevia como M y doble T. En el caso de la condicional de P con respecto a Q, luego negación de Q, por lo tanto, negación de P. 3. Modus ponendo tollens, que se abrevia como MPT. O silogismo disyuntivo, que se abrevia como E. En el caso de la disyunción de P con respecto a Q. Luego, la negación de P, por lo tanto Q. 5. Ley de conjunción, que se abrevia como cong. En el caso de que se afirma P, luego Q. Por lo tanto se tiene la conjunción de P y Q. 6. Silogismo hipotético, que se abrevia como SH. En el caso de la condicional de P con respecto a Q, luego la condicional de Q con respecto a R. Por lo tanto, la condicional de P con respecto a R. 7. Ley de simplificación, que se abrevia como SIMP. En el caso de la conjunción de P con respecto a Q. Por lo tanto, P. 8. Ley de adición, que se abrevia como AD. En el caso de la afirmación de P, por lo tanto, la disyunción de P con respecto a Q. 9. Dilema constructivo, que se abrevia como DC. En el caso de la condicional de P con respecto a Q, en relación a una conjunción de la condicional de R con respecto a S. Luego, la disyunción de P con respecto a R. Por lo tanto, la disyunción de Q con respecto a S. 10. Dilema constructivo, que se abrevia como doble D. En el caso de la conjunción de la condicional de P con respecto a Q y la condicional de R con respecto a S. Luego, la disyunción de la negación de Q con respecto a S. Por lo tanto, la disyunción de la negación de P y la disyunción de R. 11. Condicionalización, que se abrevia como CD. En el caso de la afirmación de Q. Por lo tanto, la condicional de P con respecto a Q. B. Leyes de equivalencia. 1. Leyes de conmutación, que se abrevia como CONM. Primer caso.
la equivalencia o identidad de la disyunción de P con respecto a Q y la disyunción de Q con respecto a P. En el segundo caso, la identidad de la conjunción de P con respecto a Q y la conjunción de Q con respecto a P. 2. De asociación, que se abrevia como ASOS. Primer caso, la identidad de la disyunción de la conjunción de P con respecto a Q con R y la disyunción de P en relación con la disyunción de Q con respecto a R. Segundo caso, la identidad de la conjunción de P con respecto a Q en relación a R y la conjunción de P en relación a la conjunción de Q con R. 3. De distribución, que se abrevia como DIST. En el primer caso se tiene la identidad de la conjunción de P con respecto a la disyunción de Q con R, así como la disyunción de la conjunción de P con respecto a Q y la conjunción de P con respecto a R. En el segundo caso se tiene la identidad de la disyunción de P con respecto a la conjunción de Q con R, y a su vez en una conjunción de la disyunción de P con respecto a Q y la disyunción de P con respecto a R. 4. D de Morgan, que se abrevia como DM. En el primer caso se tiene la identidad de la negación de la conjunción de P con Q con respecto a la disyunción de la negación de P y la negación de Q. En el segundo caso se tiene la identidad de la negación de la disyunción de P y Q con respecto a la conjunción de la negación de P con la negación de Q. 5. Doble negación, que se abrevia como DN y se expresa como la identidad de P con respecto a la doble negación de P. 6. Exportación, que se abrevia como EXP. Se expresa como la identidad de la condicional de la conjunción de P con respecto a Q con R, que a su vez se tiene con la condicional de P con respecto a la condicional de Q con R. 7. Implicación material, que se abrevia como IMPL. Se tiene como la identidad de la condicional de P con Q, con respecto a la disyunción de la negación de P con Q. 8. De contraposición, que se abrevia como contra, y también llamada de transposición, que se abrevia como trans, que se entiende como la identidad de la condicional de P con Q, con respecto a la condicional de la negación de Q con la negación de P. 9. Equivalencia material, que se abrevia como EQUIV, que se expresa como la identidad de la identidad de P con Q, con respecto a la conjunción de la condicional de P con Q y la condicional de Q con P. A su vez también se tiene la identidad de la identidad de P con Q, con respecto a la disyunción de la conjunción de P con Q, con respecto a la conjunción de la negación de P con la negación de Q. 10. Tautología, que se abrevia como taut. Se expresa como la identidad de P con respecto a la disyunción de P con P, o también como la identidad de P con respecto a la conjunción de P con P. 3. Las demostraciones formales.
La validez de un argumento no depende de sus contenidos, sino de su forma. Es posible comprobar la validez de un argumento gracias a la aplicación de las leyes aquí explicadas. Un procedimiento es simple. Basta confrontar las etapas del argumento con estas leyes, o en su caso con las tablas de verdad que de allí se deriven. 4. Elementos de lógica cuantificacional. El uso de los signos de cuantificación puede facilitar la obtención de conclusiones a partir de proposiciones particulares y universales muy complicadas. Un ejemplo sencillo de estas operaciones nos lo proporcionan las reglas de oposición, la conversión y la equivalencia de proposiciones en la lógica tradicional.